La historia de Pablo, de perseguidor a perseguido. Datos fascinantes. La historia de Pablo, antes de su conversión al Evangelio, ofrece un fascinante trasfondo teológico que revela la profundidad de la gracia de Dios y la transformación que puede experimentar una vida. En este video, quiero mostrarte la vida de Pablo, lo fascinante de su historia, antes y después de su conversión. Quédate hasta el final, pero antes te invito a suscribirte para que muchos conozcan esta historia. Pablo, entonces conocido como Saulo, era un fariseo devoto y un erudito en la ley judía. Desde una edad temprana fue instruido en las tradiciones religiosas y en la interpretación de las Escrituras. Su celo por la ley lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús, a quienes tenía como una amenaza para la pureza y la integridad del judaísmo. Saulo era un fariseo extremadamente comprometido con su religión, convencido que estaba sirviendo a Dios, al oponerse a lo que percibía como una herejía. Participó en la persecución de los cristianos, supervisando arrestos y entregando a los creyentes para ser castigados e incluso ejecutados, como se relata en Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia, y entrando a casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Su celo religioso lo llevó a emprender un viaje a Damasco con el propósito de arrestar a los seguidores de Jesús que residían allí. Sin embargo, en el camino, experimentó una poderosa revelación de Cristo que cambiaría su vida para siempre. Un resplandor del cielo lo rodeó, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro se relata en Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 9. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien persigues. Levántate, entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este momento marcó un punto crucial en la vida de Saulo. A partir de entonces, su celo religioso se transformaría en un ferviente compromiso con la causa de Cristo. Este cambio radical no solo revela el poder de la gracia de Dios para transformar corazones endurecidos, sino también la importancia de la revelación personal de Jesucristo en la vida de una persona. Pablo mismo escribió en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14: Aunque yo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo, después de su conversión. La historia de Pablo es fascinante, que se desarrolla a lo largo de los libros del Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas que llevan su nombre y en los Hechos de los Apóstoles. Tras su conversión, Pablo se convirtió en un apóstol ferviente y un incansable predicador del Evangelio. Viajó extensamente por muchos lugares, muy conocido en su tiempo, llevando el mensaje de salvación a los judíos y gentiles por igual. La conversión de Pablo en el camino a Damasco nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios quien inicia y completa nuestra transformación espiritual. Pablo estableció numerosas iglesias y comunidades de creyentes, dejando un legado duradero en la historia del cristianismo. Se convirtió en un testigo incansable del Evangelio, como lo dice Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo también fue un prolífico escritor de epístolas y proporcionó instrucciones pastorales para las iglesias. Sus cartas, como las encontradas en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, abordan una amplia gama de temas doctrinales y prácticos. Se basa en la revelación de Jesucristo como el Salvador del mundo, así como en la obra redentora de Cristo en la cruz y en su resurrección. Pablo enfatizaba la justificación por la fe, la gracia de Dios, la unidad de la Iglesia en Cristo y la vida en el Espíritu Santo. Además de su labor evangelística y su escritura, Pablo también enfrentó numerosos desafíos y persecuciones por causa de su fe. Padeció encarcelamientos, azotes, peligros de parte de enemigos, tanto judíos como gentiles. A pesar de las dificultades y persecuciones, Pablo perseveró en su fe con valentía y determinación, recordándonos las palabras de Jesús en Juan, capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La historia de Pablo culmina con su martirio por la fe en Roma, donde fue ejecutado por orden del emperador Nerón. El martirio de Pablo nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sin embargo, el legado de Pablo perdura hasta hoy en día, siendo recordado como uno de los más grandes apóstoles y teólogos del cristianismo primitivo. La vida de Pablo nos muestra que la gracia y el poder redentor de Dios pueden transformar incluso a los mayores opositores en fieles seguidores, en ser testigos valientes del Evangelio, confiando en las promesas de la vida eterna en Cristo. Déjanos tu comentario y opinión